Importante, no olvides suscribirte al canal. Para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente. Nada más para entrar en contexto. Supongo, bueno, espero que lo hayan hecho. Si no lo han hecho, pues les recomiendo que lo hagan. Hay un análisis muy interesante del libro Escape de Yannick Singal. Este análisis ya se encuentra público. Bueno, no tanto público, sino más bien ya se encuentra dentro del área de la gente registrada al programa Conocimiento Experto. ¿Sí? Es decir, ahí ya está el reporte especial, también ya está, si se van al podcast pueden encontrarlo, todavía no se encuentra en los canales masivos como YouTube, aún no, pero si se van directamente al podcast, independientemente del que escojan Spotify, iVoox o el de su preferencia, lo pueden encontrar este análisis en particular. Y aquí vamos a profundizar más desde un punto de vista más práctico, ¿sí? Es decir, esta masterclass es para aterrizar los conceptos y sobre todo que los logren captar mejor e implementarlos. El libro, bueno, el libro se llama Escape, ¿no? Ya lo habíamos visto antes, o si es la primera vez, bueno, previamente ya habíamos comentado un poco, hay un reporte, inclusive hay un live donde mencioné un poquito esto, pero esto es mucho más profundo, mucho más detallado. Pero el análisis de este libro, o más bien todo este contexto de información, se basa en el libro Escape de Anik Singal, uno de los emprendedores o de los mejores emprendedores en términos de negocios por Internet. Sí, sobre todo muy enfocado a la parte del emprendimiento personal. Es una persona que tenga algún tipo de producto, algún tipo de servicio, de estas personas que son distribuidores independientes, es decir, todas estas personas caen en esta categoría de emprendedores personales. Entonces, Nick Singal se enfoca mucho en ayudar a esas personas que por medio de Internet, o sea, que por medio de Internet logran apalancarse a la tecnología para alcanzar pues, mejores resultados, ¿no? Entonces, lo que vamos a revisar aquí es cómo pasar de empleo a emprendedor de la mano o de las etapas que Nick Singal menciona en su libro, que es lo que menciono aquí. Es importante conocer las 4 etapas para pasar de empleado a emprendedor, basado precisamente en lo que Anik Singal menciona. Un poquito sobre mí, si es la primera vez que te estás conectando, sobre todo si aún no tenemos algún contacto más directo, te comento un poco. Toda esta cuestión del emprendimiento digital me llegó a mí no tanto por gusto, o no más de no tanto porque yo en su momento pude haber dicho, qué interesante sería moverme para este lado para generar nuevas fuentes de ingresos, no, más bien fue por una necesidad. Sí, es decir, cuando las cosas no funcionan, cuando ya no hay alternativas, pues de pronto tienes que buscar aquello que te pueda llevar a ese resultado que necesitas. Entonces, un poquito sobre mí, te comento que estaba quebrado, estaba desempleado, estoy hablando de una década atrás, tratando de generar ingresos extras en un negocio tradicional, es decir, tenía un negocio tradicional que me generaba muchos problemas, no me generaba ingresos realmente, y lo que yo buscaba en su momento ya era un empleo seguro, un empleo que viera por mí, un empleo que me diera tranquilidad y demás. Pero al final me di cuenta que lamentablemente las cosas no son así. Y lo que convirtió todo esto en un problema más crítico no nada más fue eso, sino que aparte me involucré en un negocio de redes de mercadeo, donde al final, pues ya sabes, ¿no? Con la pura tarjeta de crédito, pues hubo que soltar tarjeta de crédito que acabó sobregirada incluso para adquirir uno de los paquetes. Y el punto fue que ya no tenía ningún tipo de recurso económico, entonces nada más tenía 2 opciones. O hacía que las cosas funcionaran, es decir, de alguna manera, o bien simplemente pues no iba a haber una alternativa real, ¿sí? Es decir, ya no iba a tener algo como solventar, ¿no? Las cosas, entonces fue cuando empecé de alguna manera, hackear las cosas o hacer ingeniería inversa, más bien. Empecé a ver qué era lo que la gente quería muy bien hacía y empecé a notar que pues, la cuestión de los emprendimientos digitales era algo importante. Por eso a Nick Singal lo pongo aquí, porque es es una de las personas que también he aprendido bastante y sé que tú también vas a poder aprender bastante de él. Vamos a cubrir hoy 3 aspectos principales, 3 secretos, según como lo quieras ver. El primero de ellos, vamos a revisar a lo que se refiere el triángulo de la mentalidad del emprendimiento o el triángulo del estado mental del emprendedor. Vamos a verlo a detalle. Vamos a revisar también cuáles son las 4 etapas, ¿sí? ¿Cuáles son las 4 etapas del proceso para pasar de empleado a emprendedor en Singal? Y vamos a revisar también algo importante que es cómo empezar, ¿sí? Es decir, bueno, ya sabes el concepto, ya sabes la teoría, de qué manera podemos empezar a aplicar estos principios y sobre estos principios, pues empezar a avanzar. Algo importante para ponerte en contexto,
este no es un libro tanto de negocios, sino más bien es un libro de estado mental. Sí, Nick Singer lo menciona. Él dice que si nosotros no tenemos el estado mental correcto, es muy difícil que logremos alcanzar algo en la vida. Entonces, este libro se basa mucho en cuál es este estado mental que hay que tener para poder alcanzar ese resultado que estamos buscando. Lo que voy a hacer, dame un minuto, nada más voy a poner esto, me voy a desconectar. No quiero que haya interrupciones, no quiero que de pronto algo por ahí raro pase. Entonces me desconecto por respeto a la audiencia que está aquí. Y te voy a mostrar entonces cuál es este triángulo que él menciona, que dice que hay un triángulo del emprendedor, un triángulo del emprendimiento, el cual es importante conocer y es el principio en el cual basa este libro. Entonces te lo comento a continuación. El triángulo del estado mental del emprendimiento está basado en esta línea. Él dice que en la base de todo se encuentran los empleados, ¿sí? El empleado, un empleado común, un empleado que intercambia su tiempo por dinero, un empleado que a lo mejor se queja, un empleado que a lo mejor no es feliz con la realidad que tiene, pero pues que no le gustaría hacer otras cosas, pero no las hace. O de alguna manera sueña con tener su propio negocio, sueña con tener sus propios, pues tú sabes, ¿no? Sus propios proyectos independientes, sueña con ser dueño de su tiempo, sueña con tener libertad de movimiento, libertad de espacio, pero sigue como empleado. Entonces, esa es la cuestión. Mucha gente busca también las alternativas de medio tiempo, ¿no? O sea, tengo mi empleo seguro y aparte trato de emprender poquito por fuera, lo que pueda hacer, algunas cositas, ¿no? Me especializo, estudio, pero al final rara vez pasa algo. ¿Por qué rara vez pasa algo? Porque el estado mental no es el correcto. Una cosa es estar en una zona de confort, donde realmente tú buscas cosas diferentes, buscas que las cosas puedan funcionar, sí, pero cuando estás en una zona de confort no te obligas más allá de lo que necesitas. Entonces, Nick Singal menciona que es importante porque todo mundo, pues, quisiera tener el estilo de vida del emprendedor. Todo mundo quisiera, pues, o por lo menos en la teoría, ¿no? Porque todo mundo tiene la concepción de que un emprendedor, pues, sabe generar dinero, sabe resolver problemas, sabe ser dueño de su tiempo, sabe viajar, sabe moverse, sabe disfrutar más, está más a la vanguardia, es más interesante, tiene muchas cosas como a favor, pero la realidad es que hay un precio que pagar y ese precio que pagar pues se refleja en este triángulo. Y en este triángulo en sí, pues bueno, las etapas, la base es el empleado, es decir, como te dije previamente, y después ahí viene la parte donde si tú quieres pasar a los siguientes niveles, sobre todo ser un emprendedor, pues primero tienes que trabajar mucho en el ser, que viene siendo la siguiente etapa, ¿no? O el siguiente nivel, donde vamos a profundizar en la presentación más a detalle en cada uno de ellos, pero la cuestión del ser es lo que te va a llevar a tener fortaleza mental, ajustar tu estado mental para entonces catapultar toda esa formación que vas teniendo, ¿sí? Detonar, disparar toda esa formación que vas teniendo para entonces empezar a ser una figura de autoridad en tu campo, ser un líder, influir en las personas, para entonces generar tus propios equipos de trabajo. Es decir, ya sabes cómo inspirar, ya sabes cómo motivar, ya sabes cómo incentivar, ya sabes cómo delegar, ya sabes de qué manera puedes tú trabajar con personas que te siguen, personas que las cuales conectan perfectamente contigo. Entonces, a eso es a lo que me refiero yo con la cuestión de la autoridad en este punto, ¿no? Y el siguiente nivel, bueno, más bien dicho, la parte de tienes la autoridad, entonces la cuestión de las personas, es decir, los equipos de trabajo, tú ya sabes de qué manera poder dirigirlas, entonces ya en ese momento tú puedes pasar a la cuestión de ser un emprendedor, ¿sí? Es decir, son las cuestiones que hay que entender, sobre todo que hay que tener claridad para avanzar de la mejor manera. Aquí tengo unas notas también con las cuales complementar toda esta información que te estoy dando. Entonces, nada más quiero que no se me pase nada, ¿no? Porque quiero darte la información de primera mano. Entonces, algo importante también es, poniéndote todo un poquito en contexto, hablaba mucho el autor sobre qué fue lo que qué fue lo que a él lo llevó a hacer lo que hizo o qué es lo que lo llevó a él a generar las cosas. Fue cuando él empezó a dejar de perseguir el dinero para empezar a descubrir cuál era el porqué. O sea, qué porqué era lo que lo incentivaba, qué era lo que lo hacía querer, pues, sufrir esto, ¿no? Es decir, de toda esta vida, todo este concepto del emprendimiento, qué es lo que me lleva a mí a querer darle un giro a mi vida de esa manera.
Y no puede ser el dinero, o sea, no puede ser el dinero porque el dinero es una consecuencia de, pues un resultado de hacer bien algo, ¿sí? Pero el dinero en sí mismo no puede ser tu motivación ni puede ser tu propósito de vida. Es decir, si es así, pues tienes que replanteártelo porque no se llega a ningún lugar si simplemente piensas que con el dinero vas a poder conseguirlo. Claro, todo el mundo parte de una necesidad y dice, bueno, es que cuando no hay dinero no puedes hacer las cosas, pues sí, pero el proceso, o más bien el resultado de hacer bien algo, radica precisamente en tener una remuneración. ¿Ok? Entonces, replanteate tu por qué, replanteate el por qué haces las cosas, replanteate por qué quieres todo esto, cuál sería tu objetivo de vida final, entre otras cosas. No vamos a profundizar también todo esto durante la presentación. Nada más quiero que algo importante que también dice es que tienes que tratar de enfocarte mucho más en tu estado mental y no tanto en las técnicas. Sí, este libro va mucho más al estado mental y no tanto en las técnicas, como te dije antes, ¿no? Porque el objetivo central no es tanto que seas un teórico, que hay muchos teóricos y al final pues no conseguir nada, ¿no? Mejor ajusta el estado mental primero, ajusta ese estado mental para que te provea la fortaleza para lo que tengas que hacer. Ahora, hay 4 etapas, como te dije antes, y vamos a ir revisando una por una, ¿sí? La primera etapa es el ser. El ser, que viene todo, que es todo lo relacionado con la cuestión del desarrollo, ¿no? Es decir, es desarrollo personal. Viene siendo toda esta cuestión de la conciencia, viene siendo toda esta cuestión de saber que tienes que invertir en ti antes que otra cosa. La fórmula más simple es el ser, hacer, tener. Quieres tener algo, entonces tienes que hacer las cosas para que eso se pueda dar, pero para hacer las cosas, primero te tienes que convertir en la persona que es capaz de hacer eso. Es así de simple, es así de simple la lógica. Y menciona, ¿no? Que todos nacemos emprendedores. O sea, él dice que, por ejemplo, los niños, o sea, cuando somos niños tenemos pues, una curiosidad innata. O sea, no podemos dejar de ser curiosos en la vida, en lo que quieras. Tienes que ser curioso, tienes que ser curiosa para entender las cosas. Entonces, también menciona, ¿no? Algo importante, vivimos en un mundo donde estamos aquí para complacer, lamentablemente, o sea, complaces al entorno, complaces a la autoridad, complaces a el área donde te desenvuelves, se tiende a complacer, se tiende a cumplir expectativas de otros y se deja de lado lo que uno quiere. Para ser emprendedor tienes que ser egoísta, ¿sí? Ya hemos hablado de por lo menos 3 libros relacionados a todo esto, ¿sí? Es decir, la importancia de ser egoísta, la parte de ser curioso, la parte del estado mental, ya hay bastante información que puedes profundizar más sobre este tema. El punto central nada más es que tienes que trabajar en el ser. Entonces tienes que manejar la curiosidad, tener una curiosidad alta y ser egoísta en sentido de no estar cumpliendo las expectativas de otros todo el tiempo. Y bueno, la cuestión aquí es, menciona él algo como el sistema reticular activado, ¿sí? ¿Qué hace este sistema reticular activado? Menciona que nosotros, por lo general, tendemos a enfocarnos o a prestar la atención más bien a aquello que nos resulta interesante, ¿sí? Es decir, cuando una persona, seguramente te habrá pasado, si tú decides comprar un auto y tú ya decidiste por cuál auto irte o por lo menos ya estás muy enfocado hacia una línea, vas a salir a la calle y vas a empezar a ver muchos autos como el que tú quieres. A eso se refiere. El sistema reticular activado es, ahora estás prestando atención a aquello que te interesa. Siempre han estado ahí, no es que aparecieron de pronto y ahora están ahí. Siempre han estado, pero no tenías el enfoque o la atención hacia eso. Ahora que lo tienes, pues lo empiezas a ver en todos lados. Eso sucede con cualquier cosa que quieras hacer. O sea, cualquier cosa que quieras hacer vas a empezar a tener ese sistema mucho más activo de tal manera que vas a poder detectar pues lo que viene siendo importante. Y bueno, menciona aquí temas importantes en la cuestión del ser, de desarrollo personal, involucran también 3 cosas muy importantes que son los sacrificios, es decir, vas a tener que dejar de hacer a lo mejor cosas que te generan un placer en el corto plazo para buscar una mayor satisfacción en el largo plazo, vas a tener que invertir gran parte de tu tiempo en tu propio desarrollo personal, que es lo que estás haciendo ahora, pero vas a tener que trabajar fuertemente en ello y también la cuestión de la renuncia. O sea, tanto el sacrificio como la renuncia lo tienes que manifestar. A lo mejor, pues lo mismo, ¿no? Un emprendedor tiene que renunciar a muchas cosas en su vida también, ¿sí? Cuesta trabajo, no es algo agradable, pero es algo que lo tienes que tener presente. Y también
al hablar de que renuncian cosas como los sacrificios, también tienes que tener la mentalidad para no renunciar antes de tiempo, ¿sí? ¿Qué sucede? Muchas personas pues tiran la toalla antes de tiempo, es decir, empiezan a hacer algo, pero como el estado mental no es el indicado, dejan de hacerlo. Empiezan a hacer algo, pero como el estado mental no lo está llevando a donde quieren, dejan de hacerlo. Renuncian antes de que el resultado llegue. Y a lo mejor están en un paso, ¿sí? De que ese resultado se pudiera presentar. Entonces, tiran todo ese esfuerzo y al final pues deben empezar otra vez con menos energía, menos recursos, más gastados y al final no funciona, ¿sí? Esta es la parte del ser, es decir, enfocándolo en un punto muy medular es, pues tienes que construir con algo sólido, es decir, no puedes hacer castillos en el aire, tienes que crear los cimientos primero para poder elevar una estructura grande, ¿sí? Es lo que tienes que saber sobre la cuestión del ser. La parte de catapultar es cuando ya empiezas tú a entrar en acción. ¿Te acuerdas? Ser, hacer, tener. Bueno, la parte del ser es lo que te dije antes, o sea, todo lo que vimos, y la parte del hacer es la parte de catapultar. En este momento ya tú ya tienes cierta formación, tienes cierto desarrollo y tienes que empezar a hacer las cosas. ¿Cuál es el problema con los emprendedores novatos, digámoslo así? El problema es que quieren todo rápido. O sea, ¿por qué? Porque es lo que ven, es lo que los medios de comunicación les muestran la vida de los millonarios, de los exitosos, de los emprendedores que han logrado grandes cosas con una idea, aparentemente nada más, y con esa idea se volvieron millonarios, ¿no? Eso es lo que venden. Entonces, saben que eso conecta mucho porque la gente tiene una necesidad y sobre esa necesidad, pues es que toma decisiones. La parte de catapultar, el autor lo menciona con una analogía, bueno, con una historia. Él decía que él se encontraba en una convención y en sus inicios, entonces él estaba en un bar con varias personas de esa convención, no los conocía, pero escuchaba el tema de lo que la gente estaba hablando y la gente hablaba de millones de dólares, ¿no? Es decir, un millón por aquí, otro millón por allá, de qué manera invertir, de dónde meterlo, qué hacerle, etc., ¿no? Entonces él se sorprendió porque cuando escuchaba hablar de millones, él los veía de una manera tan natural como si fueran $10, $100, o sea, como si fuera algo muy simple. Y él les pregunta, oye, ¿cómo es posible que hablen de tanto dinero de una manera tan simple, no? Y alguien le dice, oye, te voy a decir algo, ¿cómo te comes un elefante? Le pregunta. Y el otro dice, no, pues no tengo ni idea, ¿no? Dice, pues te lo comes bocado a bocado, bocado a bocado, es lo que tienes que hacer. Es decir, no vas a pasar a ganar millones de dólares mañana, pero bocado a bocado. Es decir, es como hacer una ingeniería inversa. Bueno, si para tener $1 millón, a lo mejor primero tengo que generar 100,000, pero para generar 100,000, primero tengo que generar 10,000, y para generar 10,000, primero tengo que generar 1,000, y para generar 1,000, primero tengo que generar 100, y para generar 100, primero tengo que generar 10. Mi objetivo tendría que ser, bueno, ¿cómo genero mis primeros $10? Ya generé 10, ahora, ¿cómo genero mis primeros $100? Ya generé 100, ¿cómo genero los siguientes $1,000? Es decir, el enfoque aquí central radica en poder hacer un proceso escalonado, un proceso paso a paso, el cual te lleve hacia ese resultado. Si tu objetivo es muy grande, por ejemplo, las personas muchas veces pues tienen sueños, ¿no? Más que realidades. Son sueños, me dicen, no, yo quiero tener una empresa de $1,000,000, por ejemplo. Tienes que empezar con esa analogía hacia atrás. Es decir, a ver, $1,000,000 que ya generaste 100,000, no, 10,000, no, 100, no. Entonces empieza por el principio, o sea, no trates tampoco de empezar a dar o querer pasar de 0 a 100 si antes no has hecho lo previo. ¿Cuál es el problema? Que vivimos en la era del microondas y todo el mundo quiere hacer todo rápido, se desespera y mejor no, y busca siempre una alternativa distinta que de alguna manera empate con eso que quiere hacer, ¿no? Por eso la mentalidad del boleto de lotería, la mentalidad del botón rojo es mágico, la mentalidad de que todo resultados rápidos vende tanto, porque la gente no está dispuesta a invertir su tiempo o esperar a ese resultado. Algo importante sobre la cuestión de catapultar es que él dice que tienes que tener mini metas. O sea, tienes tu objetivo grande en tu proyecto, en tu emprendimiento, ahora ten metas pequeñas. Así como te decía lo de los $10, bueno, eso tradúcelo a tu negocio. A lo mejor lo primero que tienes que hacer es tener un cliente. O a lo mejor todavía antes de tener un cliente lo que tienes que hacer es hacer publicidad. Y a lo mejor antes de tener publicidad lo que tienes que hacer es mostrar una propuesta de valor. Y si no tienes una propuesta de valor, entonces tengo que trabajar en qué forma generarla, ¿no? Es decir, tienes que empezar con mini metas las cuales puedas medir y puedas controlar. De otra manera será muy difícil. Y menciona también cosas como las declaraciones abiertas que son buenas, es decir,
que no importa lo que tu entorno piense, tú anuncia lo que vas a hacer. A esto puede tener pros y contras, habrá quien esté a favor, habrá quien diga que no, pero si lo analizas, es como forzarte a ti mismo, a ti misma, a hacer eso que dices que vas a hacer. ¿Sí? Son dos enfoques diferentes, pero es como forzarte a ti mismo, a ti misma a hacer eso que vas a hacer. Si dices que vas a hacer algo, anúncialo, y si no lo haces, pues vas a quedar mal y y va a haber una presión hacia ti. Eso es un hecho. Entonces puedes utilizar esa presión como combustible para hacer las cosas. La cuestión de la concentración, es decir, enfócate en una sola cosa, no quieras construir 5 o 10 compañías al mismo tiempo, enfócate en una y con eso, con que te enfoques en una, pues todo tu esfuerzo va canalizado, es como un láser que va canalizado, toda tu fuerza va canalizada hacia una sola cosa. La cuestión de cómo te comes un elefante, bueno, pues abocados, como vimos antes. La cuestión de no más mañana, menciona algo importante, lo de no más mañana se refiere a no puedes quedar mal contigo mismo, ¿sí? Contigo misma, no puedes. O sea, si tú no te cumples a ti, entonces no hay nada que hacer. Si tú no te cumples a ti, es decir, si tú no puedes contar contigo, entonces no hay mucho que hacer. No puedes aplazar las cosas que son para ti. No puedes aplazar las cosas que van a ir en tu propio beneficio, ¿sí? Eso no lo puedes hacer. Si tú solo te boicoteas o tú sola te boicoteas, entonces este camino no es para ti. Necesitas quitar el mañana y empezar a actuar contigo o empezar a contar contigo, ¿sí? Y la cuestión del miedo a fallar, ¿sí? Mucha gente, al momento de que empieza a hacer las cosas, le da pánico, le da miedo el hecho del fallo, ¿no? Le da miedo el hecho de, ¿y qué pasaría si no se logra esto? ¿Qué pasaría si esto fracasa, ¿no? Cualquier persona de éxito, cualquier persona, y esto lo menciona no nada más él, sino lo mencionan muchos autores también, cualquier persona que ha tenido un éxito, aunque sea moderado, es una persona que ha fracasado. Y fracasado lo pongo entre comillas. Pero es una persona que ha fracasado una gran cantidad de veces. Y tú me podrás decir, oye, pero ¿cómo es que la gente puede fracasar? Y pues es que la gente fracasa. Pero la diferencia es como dice Tony Robbins, tú puedes fracasar, pero puedes utilizar ese fracaso a tu favor. ¿Sí? Es la cuestión importante. Tú puedes fracasar, es porque todos vamos a fracasar, pero puedes utilizar, ¿sí? Puedes utilizar ese fracaso a tu favor. Te va a acercar más a ese objetivo que quieres. Y aquí entran ejemplos como Alba Edison, que es de los más famosos, y muchos otros, ¿no? Donde gente que fracasó muchas veces, pero cada fracaso lo llevaba a buscar nuevas formas de cómo lograr eso que estaba buscando, ¿sí? Y eso es lo importante sobre este punto de catapultar, detonar, explotar, disparar, como lo quieras llamar, en relación a que ya todo este conocimiento que vas adquiriendo, ese estado mental que vas teniendo, es momento de ponerlo a la práctica, pero ponlo a la práctica de una manera controlada, de una manera en la cual tú puedas avanzar y sobre todo puedas estar en control de esos avances. Por eso es la importancia de las mini metas, ¿sí? El siguiente punto es la autoridad. Y la autoridad viene cuando tú ya sabes, ¿sí? Influir en las personas. Y para influir en las personas cuando tú ya tienes resultados. Es simple. Tú tienes resultados, entonces la gente va a querer esos resultados que tú tienes. Es momento para que ejerzas esa influencia a tu favor y sobre todo pues al bien del entorno, ¿sí? En otras palabras, la autoridad se refiere al liderazgo. Y tú en base a resultados puedes convertirte en esa figura de autoridad que quieres convertirte, ¿sí? Es decir, es bastante sencillo si lo analizas bajo un contexto simple. Ahora, menciona, como lo manifiesta, ¿no? Menciona que debes saber cómo dirigir a las personas, ¿sí? Y para poder, de alguna manera, dirigirlas o para poder, de alguna manera, tener pues ser disruptivo, digámoslo así, que a la gente le encanta ese término de disrupción, pues tienes que saber cómo dirigir y cómo motivar a otros. De otra manera es muy complicado. Menciona que una forma simple de emprender simplemente radica en encontrar un problema, encontrar una solución al problema y aportar valor al mismo. 3 pasos. Otra vez. Encontrar un problema, ¿sí? Que las personas puedan tener, encontrar la solución al problema y aportar valor, ¿sí? Al mismo. Los emprendedores menciona que aportan valor, no solo se basan en el dinero, sino que realmente aportan un valor real, ¿sí? Y ese viene siendo el enfoque central aquí. Y menciona que los emprendedores son disruptivos, pero para ser disruptivo, tú necesitas inspiración.
O sea, si no tienes inspiración, no puedes ser disruptivo. Y la inspiración pues tiene que ser ese anhelo que tienes de cumplir o concretar algo, ¿sí? Eh, Menciona, por ejemplo, cosas como para tener autoridad, o sea, para realmente crear autoridad, hay una serie de pasos. La primera es la disposición, ¿sí? Y en relación a la disposición, es que tienes que estar disponible, independientemente del caso, ¿no? Y tienes que estar disponible en primera instancia para ti. Tienes que tener disposición para presentarte, para afrontar, para asumir responsabilidades, es decir, la disposición tiene que ser algo latente, ¿no? Algo que puede ser tangible para poder inspirar autoridad. Después, la cuestión de la palabra, es decir, tu palabra vale, tu palabra es oro, no la, ¿cómo te diré? No la vendas por 2 pesos o $2, ¿no? O sea, no caigas en ese error que mucha gente vende su palabra y al final pierde su activo más valioso. La palabra es oro y lo que digas que vas a hacer, cúmplelo tal como lo estás diciendo. Eh, Tienes que construir el hábito de separarte del resto. Mencionan por ahí, ¿no? Si quieres volar con las águilas, no puedes estar con los patos o las gallinas, ya son frases trilladas, pero que tienen cierta razón. Pero tienes que acostumbrarte a separarte del resto. Tienes que saber que no todo el mundo va a pensar como tú, no todo el mundo tiene tus mismas inquietudes, ni tampoco tu misma fortaleza. Y vas a tener que hacer sacrificios, ¿no? Es decir, a lo mejor, pues bueno, me cuesta trabajo, pero voy a tener que separarme también de las personas. ¿Sí? Es decir, a lo mejor mi círculo de amistades, pues no todos son aptos para este tipo de cosas, entonces voy a tener que separar tiempos y no significa que los deje de ver, pero sí voy a tener que ser selectivo en relación a mi disposición de tiempo cuando esté con las demás personas. La cuestión de la responsabilidad menciona cómo es importante hacer responsabilidad tanto para el éxito como para el fracaso, ¿no? Mencionan que los líderes que son realmente exitosos cuando asumen la responsabilidad en los fracasos totalmente y en los éxitos reparten la responsabilidad. Es decir, cuando las cosas salen bien, ellos no se quedan con el mérito, sino que lo reparten y cuando las cosas salen mal, ellos no reparten nada y se quedan con toda la responsabilidad. No todo el mundo está dispuesto a hacer eso tampoco, ¿sí? Habla de los instintos también, la importancia de tomar decisiones rápido. Un problema viene siendo la parálisis por análisis. La gente quiere seguridad, la gente quiere que todo sea perfecto, ¿ok? La gente busca que todo sea sencillo, todo, que no haya riesgos. Eso no es posible. Si vas a emprender, el riesgo va a estar latente. Tienes que ser capaz de tomar decisiones rápidas y después cambiarlas lentamente y no al revés, que la gente demora demasiado tiempo en tomar una decisión y después las cambia rápido. Entonces, eso no lo lleva a ningún lugar. Tienes que tener la facultad de tomar decisiones rápidas y saber lo importante que es tomar riesgos calculados. O sea, no te vayas a los extremos. No se trata que, bueno, entonces yo tengo que arriesgarlo todo. Pues no, es decir, toma riesgos calculados de tal forma que sabes lo que puede pasar y te vas previniendo. Sabes que si esto no sucede de esta manera, entonces me voy por acá o me voy por allá. Es como una estrategia, un juego del ajedrez, ¿no? Veo qué movimiento va a haber y sobre este movimiento, entonces yo procedo a mi siguiente jugada, digámoslo así. Pero sé que va a haber un riesgo, entonces tengo que saber y tengo que habituarme y tengo que poder convivir bien con la cuestión del riesgo. Y bueno, ahora se dice, ¿no? Que entre más alto sea el riesgo, pues más alto puede ser el beneficio, también la pérdida, pero el punto es, tenemos que estar acostumbrados a todo el riesgo es algo que va a estar latente. Lo menciono 2 veces porque también es algo que hace mucho énfasis. Y el otro punto importante, ¿sí? En relación a la autoridad, bueno, nada más para resumir, puntos sobre autoridad es la disposición, es respetar tu palabra, es la cuestión de la responsabilidad, es la cuestión de tomar decisiones rápido, es también la cuestión de tomar riesgos y la cuestión de separarte del resto, ¿sí? Es decir, vas a tener que construir ese tipo de comportamiento si es que quieres realmente emprender y separarte de las masas. Y después vienen las personas. Las personas es algo que es difícil, independientemente de cómo lo quieras manejar, viene siendo lo que va a determinar si vas a crecer o no. Es simple. No hay emprendedores en una isla, es decir, una isla solitaria con un emprendedor y que el emprendedor sea el que esté haciendo ahí las cosas para sí mismo, pues eso no es nada, ¿no? Entonces, tú necesitas gente que comparta tu visión, para eso es la cuestión de autoridad. Tú necesitas gente que esté de acuerdo con lo que tú piensas, tú necesitas gente que comparta pues toda la visión que tienes, tú necesitas personas que de alguna manera quieran coexistir con eso que tú tienes. Entonces,
necesitas poder manejar esta cuestión. Y no nada más son personas como, no me refiero más a los empleados que puedas tener o a tu equipo de trabajo, sino también necesitas otros expertos de otras áreas que tú no dominas. O sea, vas a necesitar consultores, asesores, despachos. Si quieres tener una empresa en regla, pues fiscalistas, abogados, contadores, entre otros. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, tú necesitas gente que dé soporte a tu idea, que tú te enfoques en lo que eres bueno, en lo que eres buena, y tengas personas que realmente traten de complementar eso que tú tienes. Es como funciona, es decir, no hay manera, ¿sí?, en que puedas crecer realmente, escalar sería la palabra, siendo una sola persona. Es decir, tarde que temprano va a tener que suceder. Al principio sí, puede ser tú solo o tú sola, eso no es ningún problema, pero conforme más gente vayas impactando, mayor demanda empiezas a tener, la gente quiere saber más de ti, vas a tener que automatizar tus procesos, vas a tener que generar sistemas también que lleven y logren de alguna manera liberarte de tiempo, pero va a llegar un momento en el que a lo mejor, aunque tengas sistemas y todo, y tú seas el hombre orquesta o la mujer orquesta que está ahí, eso sucede mucho y no tiene nada de malo, pero va a llegar un momento en el que a lo mejor eso te va a rebasar. Entonces necesitas empezar a trabajar con personas que realmente puedan ser afines a lo que tú tienes. Y para eso él da unos consejos importantes. Lo primero es, hay que analizar a la gente. Y por analizar a la gente se refiere precisamente a que hay muchas personas negativas, ¿ok? Y hay que saber distinguir, o sea, no todas las personas negativas las vas a alejar de tu vida. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, tu familia, que a lo mejor no entienden lo que estás haciendo, tratan de protegerte, entonces pudiera parecer que será una persona negativa. A lo mejor en un contexto de emprendimiento te puede ser negativo, pero no se trata que los elimines de tu vida, eso no está bien. Hay que diferenciar entre personas negativas y personas tóxicas, ¿ok? Las tóxicas sí las eliminas de raíz, pues las negativas nada más trata de diferenciar por qué son negativas. A lo mejor te quieren proteger, entonces la manera en la que tú le compartes la información a estas personas va de alguna manera a delimitar el tipo de comportamiento que van a tener. Entonces, sé consciente del tipo de información que les vas a compartir, ¿ok? Personas tóxicas, aléjate de ellas. Es así, elimínalas. Crecer tu red, menciona lo importante que es hacer networking, conocer personas y sobre todo preguntarle a las personas. Es decir, hacer crecer, tu red de contacto es un activo valioso, pero tienes que aprovecharlo. O sea, si tú tienes una duda, en lugar de que tú trates de resolverlo, ¿por qué no levantar la mano y preguntarle a tu círculo? Preguntarle a tu red de contactos. A lo mejor ellos van a tener una respuesta mucho mejor que la tuya y te van a ahorrar muchísimo tiempo. Solemos caer muchas veces en la cuestión de querer nosotros resolver las cosas porque así somos humanos y queremos buscar eso, pero también la cantidad de tiempo que perdemos puede ser muy intensa en relación a que por querer encontrar soluciones nosotros mismos, por nuestros propios medios, en lugar de aprovechar la red de contactos que tenemos. Las redes sociales pues son para eso, ¿sí? Entonces presta atención a ese enfoque. Haz preguntas. Eh, Igual, o sea, apaláncate de tu red, eh, teniendo en consideración que el tiempo es el único recurso, el cual es limitado, o sea, no tenemos más. O sea, el tiempo son 24 horas al día, ¿no? O como lo quieras ver, en función de la medición que lo quieras ver, pero no hay más, o sea, es un recurso que pasa y pasó. Entonces, una manera de aprovecharlo es precisamente haciendo preguntas a la audiencia que tienes, a las personas que tienes sobre un problema que tú quieres resolver y ellos te pueden dar una solución. Y también la importancia de tener mentores, ¿ok? Hay una ley que me gusta mucho manifestarla a mí, que es la ley del 33%. Si no la has revisado, te invito a que lo hagas. Lo puedes encontrar donde estás analizando esta información, en el podcast, en YouTube, en varios medios. Lo puedes encontrar ahí, donde radica la importancia de poder delimitar sabiamente nuestro tiempo. Es decir, la tercera parte del tiempo lo tenemos que pasar con personas que están en un nivel de bajo que nosotros. La otra tercera parte del tiempo lo tenemos que compartir con nuestros pares, porque son aquellas personas con las cuales vamos a compartir nuestra vida. Y la otra tercera parte es aprovecharla con mentores, con personas que ya nos llevan 20 años de ventaja, con personas que ya han logrado ese resultado que queremos y que podemos aprender directamente de ellos. No hay, se dice que para obtener buenos mentores hay que ser buenos estudiantes. Entonces, no podemos aspirar, no podemos llegar con una persona que admires y le dices, oye, me gusta mucho eso, quiero que seas mi mentor. Sabes que así como tú tengo miles, o sea, eso
no es la manera apropiada de acercarse. A lo mejor tú te tienes que interesar previamente por tu mentor, tienes que profundizar más en lo que a él le interesa, tienes que ganarte su confianza, trabajar por lo menos en que la percepción del mentor sea, oye, esta persona realmente sí vale la pena, y entonces a lo mejor ya puedes tener un trato mucho más directo. Estamos acostumbrados a creer que con el dinero ya va a pasar las cosas, la verdad es que no, porque el mentor, así como tú, nada más tiene 24 horas al día y las tiene que administrar también de la mejor manera. Y sobre esto son las 4 etapas con las cuales Anik Singhal menciona que pasas de empleado a emprendedor, ¿sí? El ser, catapultar, la autoridad y la cuestión de las personas. Ahora, siguiendo con la presentación, hablamos un poco sobre cómo empezar. Y para eso te voy a hacer una serie de preguntas. Una serie de preguntas, me voy a ir lento en la cuestión de las preguntas para que las puedas racionalizar y sobre todo darles un tiempo de respuesta. Igual, revisa la presentación otra vez para profundizar en esta parte, pero es importante que seas sincero, seas sincera con estas respuestas que vas a dar a estas preguntas, porque es la manera en la que vas a poder comenzar, ¿no? Y el primero de ellos es, ¿cuál es el sistema de creencias negativo o dudoso que tienes desde la infancia? Otra vez, ¿cuál es el sistema de creencias negativo? O sea, un sistema de creencias que tengas que el cual te está perjudicando o que te genere duda, que lo hayas tenido desde que eres pequeño, eres pequeña. Alguna influencia de los padres, a lo mejor alguna situación, algún evento un tanto traumático, puede ser X, Y o Z, ¿no? Es decir, el sistema de creencias está ahí, la clave radica en identificarlo. Y ahora, una vez que lo identifiques, tienes que saber quién te enseñó a pensar de esa manera, quién te enseñó a decir que no puedes tener las cosas que tú quieres porque tú naciste bajo otro tipo de lineamiento, tú no puedes tener aquello que deseas porque simplemente no lo mereces, o tú no puedes, o el dinero es malo, o tú tienes que aspirar a cosas que no van a funcionar bien, ¿por qué? Porque tú eres un estrato social mucho más bajo, etcétera. O sea, ¿quién te ha ayudado a pensar de esa manera? Hay que identificar quién y cuál es esa creencia negativa. Y una vez que tienes eso, entonces tienes que trabajar en saber qué harías para cambiar ese sistema de creencias. Al final, no es real, ¿eh? O sea, es algo que tienes ahí. A lo mejor la persona que lo manifiesta, pues claro que lo siente, pero no es algo real. O sea, el mundo es totalmente imparcial. La cuestión aquí es tú cómo asumes esas cuestiones que te están impactando. La siguiente cosa importante que tienes que saber es cuál es tu meta de vida, ¿sí? Tanto para ti como para el proyecto o tu negocio, tu compañía. ¿Cuál es la meta de vida que tienes? O sea, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde quieres situarte? O sea, ¿cuál es la meta máxima? Y una vez que la tengas, una vez que tengas esa meta máxima, es importante que la divides o que la dividas en pequeños pedazos, ¿sí? Es decir, que tengas mini metas, no nada más ten la meta grande y ya necesitas partirla, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿cómo la dividirías? ¿Cómo la partirías? Son cosas para ti, son cosas para que tú lo analices y tú logres responderlo. Después viene de los pasos necesarios para construir autoridad. Recuerda los pasos que mencionamos. ¿Cuál es el que necesitas trabajar más y por qué? De todos los pasos que revisamos, ¿cuál es aquel en el cual tú necesitas trabajar más y por qué consideras que necesitas trabajar más? ¿Sí? Después, ¿qué puedes hacer mañana desde ahora? O sea, desde ya. Aquí un typo, es decir, me falta un espacio. Pero ¿qué es lo que puedes hacer mañana desde ahora para mejorar este aspecto de tu situación actual? Aquí me refiero a que no hay más mañana, ¿sí? Comentamos eso en la cuestión de la presentación. No hay más mañana. O sea, no puedes tú aplazar las cosas para pensar que mañana será mejor. Si no cuentas contigo, no cuentas con nadie, ¿sí? ¿Qué puedes hacer desde ya? ¿Sí? Aquí hay un error de sintaxis, pero bueno, ¿qué puedes hacer desde ya para mejorar este aspecto de tu situación actual? ¿Cómo lo vas a mejorar? ¿Cómo vas a cambiar esto que tú estás aplazando? ¿Cómo vas a cambiar esto que tú estás procrastinando? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a hacer para que tu situación actual cambie bajo algo que tengas control? No nada más te quedes en la teoría, es lo que no quiero. No nada más seas un teórico. Necesito que también plantees estas situaciones y luego responderlas y sobre todo entres en un plan de acción sobre esto. Y la cuestión aquí es, ¿cuál es un ejemplo de un problema
que hayas solucionado esta semana, por ejemplo, o la semana pasada, según cuando estés analizando esta información. ¿Cuál es un ejemplo de un problema que hayas tú solucionado la semana pasada en lugar de haber preguntado a alguien por ayuda? O sea, analiza tu patrón de comportamiento. A lo mejor dices, bueno, sí, estuve trabajando 3, 4 horas en un problema, le di solución. ¿Y por qué no preguntaste? ¿Y por qué no fuiste a tu red de contactos de Facebook y les preguntaste? Me puedes decir cosas válidas, bueno, es que de ahí mi red de contactos no sirve porque al final no lo sabemos, pero tú puedes decir es que no es el perfil, o simplemente yo no uso la red social, o yo me voy más a Twitter, o yo me voy más a otras plataformas. Puedes pensar lo que sea, pero el punto es, entonces, ¿para qué estás ahí? Si una red social, por ejemplo, como Facebook, no le sacas un provecho, entonces, si nada vas a estar ahí perdiendo el tiempo, pues te invito a que replantees esa opción, ¿sí? Estás haciendo una red, tu red crece, necesitas de alguna manera apalancarte de ella. Y con eso llegamos al final, ¿sí? Es decir, fueron las preguntas. De todas maneras, si quieres volver a repasarlas, pues la vas a encontrar en la presentación. Puedes repasar más bien la presentación otra vez, donde estás analizando esta información. Todo esto es para ti y tú simplemente, pues la intención es que obtengas el máximo provecho. Acabamos de revisar esta masterclass que es Escape, cómo pasar de empleado a emprendedor de éxito. Tenemos ya varios contenidos relacionados que te invito a que revises también. Donde estés analizando la descripción de esta información, te va a dejar enlaces que te pueden ayudar a profundizar más sobre este tema. Ahora, conclusiones y pensamientos finales. Bueno, podemos llegar y decir que sobre todo el proceso, ¿sí? El proceso de empleado emprendedor no es sencillo. Y hay un precio que pagar. Sí, ya te mencioné más o menos qué precios tienes que estar pagando en función de tus propias cualidades. Ahora, también empieza, ¿sí? Es importante que logres también empezar desde el sistema de creencias, ¿sí? Sí, sigue la línea de las preguntas que te acabo de hacer. El sistema de creencias seguido por una acción progresiva, controlada, mini metas, que trabajes mucho en tu autoridad, en tu liderazgo y sobre todo logres conformar equipos de trabajo exitosos, equipos de trabajo que no se suponga que tú seas el jefe, sino más bien que compartan tu visión y se sientan que forman parte de ella. ¿Ok? Eso viene siendo la parte central. Sigue esta directriz y estarás encaminado, estarás encaminada para convertirte en un emprendedor, una emprendedora de éxito. Y para cerrar, hay unos siguientes pasos que yo te sugiero que sigas. Te invito a que reflexiones otra vez, a ver si te quedó esto claro y que me digas cuáles son las 4 etapas para pasar de empleado a emprendedor. ¿Ok? No es una casualidad que empleado esté en minúscula, o sea, emprendedor, la letra E mayúsculas por la parte del libro. Pero te invito a que revises cuáles son estas 4 etapas, o más bien que tú listes cuáles son estas 4 etapas, pero sobre todo con tus palabras. ¿Ok? La cuestión del ser, la cuestión de catapultar, detonar, la cuestión de la autoridad, la cuestión del equipo de trabajo, pero cómo lo traduces en tus propias palabras. Es importante para que eso ya se quede más en la mente. Y ahora, ¿y cómo piensas implementar esas etapas en tu proyecto? Eso es importante. Ok, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes la teoría, ya analizaste, ya lo entendiste, ahora ¿cómo lo vas a implementar en la práctica? ¿Sí? Algo que te puede ayudar, yo considero que te puede ayudar sobre todo para mejorar tal vez tu estado mental hacia el enfoque de los nuevos ricos, es que revises la masterclass, el estado mental de los nuevos ricos, está donde estás analizando esta información, ahí lo vas a poder encontrar, ya se encuentra ahí. Y para que profundices más sobre todo cómo hacer ese cambio, ese chip, hacia ese cambio de chip, precisamente hacia ese estado mental que puede ayudarte mejor. ¿Ok? Y con esto cierro aquí y me salgo de la presentación. Dejo de compartir pantalla y nada más, pues la cuestión aquí es, con esto terminamos esta sesión. Espero que haya sido de tu agrado y sobre todo que saques provecho, saques beneficio de esto que acabamos de analizar. Déjame tus comentarios debajo donde estás analizando esta información y la idea central simplemente es que logres implementar cada uno de estos principios.